Bueno, ahora sí, muchas gracias por la espera. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta actividad de lanzamiento de la Fundación Igualdad. Estamos muy felices de estar lanzando este proyecto. Queremos primero agradecerles muy especialmente por estar acá compartiendo esta presentación. Un poco la Fundación Igualdad nace de la articulación y de la integración de diversos espacios, colectivos, observatorios, institutos y centros de estudio ya existentes que se articulan en la producción de conocimiento con el diseño y la promoción de políticas públicas. Vienen un poco de ese recorrido y hoy estos espacios se constituyen como las principales áreas de trabajo de la Fundación. Entre ellas podemos destacar el eje de economía desde el OSEP, el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, los feminismos como otro tema central que abordamos desde el OHIP, el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, el eje de salud y derechos humanos desde el colectivo de reflexión sobre los consumos y la colectiva de salud feminista, el desarrollo social y urbano a través del CEDESU, el Centro para el Desarrollo Económico y Social Urbano, la política científica y educativa también a través de ideas de pie, las relaciones internacionales y los estudios políticos y sociales desde el Instituto Democracia, y también integran la Fundación compañeros que se especializan en temas ambientales, de seguridad, de análisis de redes sociales, entre otros ejes, así que estamos contentas y contentos con esta integración de espacios que nos da sin duda la potencialidad de una mirada integral, ¿no? Transversal y también interseccional sobre las diferentes realidades y problemáticas que nos interesa abordar. Estamos lanzando la Fundación en un año muy atípico, ¿no? Muy excepcional, producto de la pandemia, de la emergencia sanitaria del COVID-19, pero con la convicción y el compromiso de aportar a construir una sociedad más igualitaria, una Argentina y una región también más igualitaria, con inclusión, con derechos plenos para todos, todas y todes. Para no extendernos mucho más, la propuesta de este lanzamiento, que la idea es que sea breve, es hacer una primera presentación que seguramente y esperamos que pueda ser el inicio de un largo camino de articulación, de producción, de intercambio. Para empezar vamos a darle la palabra introductoria a Victoria Freire, que es socióloga, referente feminista y coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas de la Fundación. Luego quienes coordinan los diferentes espacios van a hacer una breve síntesis de su enfoque y del trabajo que vienen realizando, y vamos a cerrar con la intervención de Itai Hackman, director de la Fundación Igualdad y actual diputado nacional. Así que les agradecemos nuevamente por su participación. Hay más de 80 personas conectadas participando, así que muchísimas gracias. Y Vicky, si te parece, te damos la palabra. Hola, buenas tardes y gracias Juli, por darme la palabra y por la presentación que hacías. Hola a todos quienes se han conectado para este lanzamiento, como decía Juli, en un año complejo y un fin de año seguramente todavía más. Algunas venimos incluso de congreso, de la movilización por el aborto, de una agenda que en nuestro país todo el tiempo nos da insumos para pensar la realidad y para ser parte protagonista también de la misma, así que quería empezar por ahí, que toda iniciativa, todo proyecto como este, y en el caso de la Fundación Igualdad, que surge para darle marco también a un montón de proyectos que ya veníamos desarrollando hace tiempo, para potenciarlos, para respaldarlos también y fortalecerlos. Toda iniciativa surge en un tiempo histórico determinado que también aporta a las tareas, a los objetivos que buscamos de alguna manera interpretar y con los cuales vincularnos. Y en este caso creo que es interesante asumir que nuestra herramienta, que la herramienta que estamos construyendo y proponiendo de la Fundación, surge en un contexto de disputas en torno a la idea de democracia y incluso con la necesidad de fortalecer. Estoy pensando en la región fundamentalmente, pero creo que también a nivel social y en nuestro país en particular, la polarización en algunos casos también toma un elemento
por parte de ciertos sectores, ¿no? Un elemento conservador, retardatario, que pone en cuestión también las conquistas de todo este tiempo, y en particular las conquistas democráticas. Ese aspecto creo que es nodal, y pienso en ese sentido también en el nombre que tiene el instituto, que es parte también de la fundación, que es el Instituto de Democracia, marcando de alguna manera ese desafío que tenemos, incluso generacionalmente, después de tantos años de construcción democrática, de seguir fortaleciendo esa perspectiva. Estamos también en un mundo y en un tiempo histórico donde las desigualdades son enormes, las desigualdades sociales, pero también las desigualdades en este sentido interseccional, ¿no? Con esta palabra que aportaba Juli, es decir, las desigualdades de género, las desigualdades de clase, culturales, raciales, etcétera, ¿no? Configuran jerarquías que están sedimentadas, que siguen existiendo y que tienden a concentrar cada vez más poder económico, político, simbólico, y sigue siendo una tarea de espacios como el nuestro, que incluso lleva este nombre, el nombre de la igualdad, poder abonar y aportar desde estas herramientas a desarmar o combatir esas desigualdades y esa lógica de concentración que es tan propia de este sistema, que es tan propia de un modelo neoliberal que rige a nivel general, y eso supone también, y creo que es parte de nuestra tarea fundamental, trabajar con el Estado, valorizar el Estado, fortalecerlo, ¿no? En su capacidad de construcción de derechos, pero necesariamente en articulación con la sociedad, con las organizaciones comunitarias, y eso creo que es otro de los valores, o uno de los aspectos fundamentales, entender en qué tiempo histórico y cuáles son los desafíos de esta época, y también entender que la articulación, la coordinación, el laburo con otros y con otras es fundamental de cualquier proyecto que busque transformar la realidad. Mencionaba que la Fundación, todos los espacios que incluso nombró Juli, vienen también trabajando en estos términos, ¿no? Y creo que es uno de los aspectos y de los grandes desafíos a poder desarrollar aún más, contando con la Fundación Igualdad, que es coordinar, articular y trabajar en conjunto con quienes vienen desarrollando conocimientos en sus territorios que muchas veces no son reconocidos, quienes vienen trabajando, llevando adelante experiencias de organización, de transformación, incluso construyendo agenda, ¿no? Como sucede fuertemente con el movimiento feminista. Es claramente un sector que tiene una capacidad política en nuestro país de construir una agenda que marca un rumbo y nos interpela. Bueno, articular con las organizaciones del movimiento feminista, pero también articular, por ejemplo, con la economía popular como uno de los actores más dinámicos de nuestro tiempo, que también señala una agenda de futuro a la que queremos contribuir. El ambientalismo es otro de los desafíos que conversábamos con los compañeros, que incluso necesitamos incorporar mucho más al trabajo de nuestros proyectos, de esta fundación en particular, porque tiene que ver con entender también esta agenda de futuro en el mundo que vivimos, que es de futuro, pero es de presente, porque lo que señala el ambientalismo popular tiene que ver con cuestiones urgentes, ¿no? que incluso aparecen y van teniendo asidero, por ejemplo, en la agenda legislativa, como es el reciente proyecto de ley de manejo del fuego. Es decir, y acá quiero incluir otro elemento que me parece fundamental, hay un propósito político de esta fundación, ¿no? Hay una mirada sobre la realidad, es una mirada que también tiene un propósito político, que tiene que ver con vincularse con estas agendas, vincularse con los movimientos y con el Estado, que entiende también el desafío de este tiempo, con este gobierno en particular, las posibilidades y las necesidades también que se abren, y en los cuales espacios de producción, de elaboración, de diagnóstico y de investigación también tienen la capacidad de señalar urgencias, necesidades y la perspectiva de construcción de nuevos derechos, ¿no? Creo que, sintetizando, nuestro propósito político fundamental tiene que ver con la construcción y la ampliación de derechos y con fortalecer también la participación política, ¿no? Hay también, creo que en este mundo, donde de alguna manera estamos incursionando, que es el mundo que para muchos de nosotros es desconocido, el mundo de las organizaciones no gubernamentales, de cierta institucionalidad y ciertos espacios académicos,
muchas veces pretenden articular con los actores de la sociedad civil, pero sin reconocerles la voz y el crédito sobre esta construcción, sobre sus propias construcciones y sobre sus propios saberes. Bueno, poder pensar también en cómo fortalecer a los sujetos, a las sujetos, me parece que también es parte de nuestro recorrido y de cómo entendemos y cómo buscamos desarrollar esta herramienta, nuestras herramientas, ¿no? Y con una mirada que no sea tecnocrática, que no sea meritocrática. Creo que también va a ser puede ser nuestra fundación una iniciativa, una herramienta con la cual aportar un contenido también militante a ámbitos que muchas veces se piensan por fuera, ¿no? de esa realidad. Me parece que es parte del aporte cualitativo que podemos hacer, ¿no? Y que yo creo que es fundamental generar esos diálogos en los ámbitos donde en general no participan los sectores populares, no participan las voces militantes, que son tan fundamentales, que son tan importantes y en las cuales también nos reconocemos. Y en ese sentido hay como una doble condición, ¿no? De alguna forma, poder nosotros contribuir a ese mundo con la potencia que tienen las agendas sociales y las militancias y las construcciones y las organizaciones comunitarias, y a su vez también para nosotros poder aprender, poder hacernos de conocimientos, poder hacernos de saberes necesarios, saberes técnicos, saberes profesionales, que tenemos que poner al servicio de la transformación de la realidad, al servicio de la igualdad como perspectiva, como horizonte necesariamente transformador, ¿no? En un mundo desigual. Y por último, creo que esto está relacionado con esta cuestión que señalaba, ¿no? Yo nunca pensé que un ámbito de una fundación era posible, ¿no? Siempre lo entendí como algo ajeno, incluso algo que muchas veces responde a otros intereses económicos, a otras agendas, ¿no? Fuera de la realidad social, o en todo caso, no solo a veces no fuera, sino contrapuesta a las necesidades sociales y a los derechos, a la necesidad de construir más y mayores derechos. Y creo que estar lanzando esta iniciativa en este contexto es una invitación a pensar que necesitamos también otras voces y otras experiencias que puedan aportar en este camino, que necesitamos recuperar también este tipo de herramientas para el campo popular, y de alguna manera creo que este lanzamiento es una invitación a que nos podamos sentir parte, ¿no? Y que podamos ampliar y abrir los horizontes y construir formas de trabajo conjunto, de trabajo colectivo, como decía y señalaba antes, ¿no? En articulación, planteando como un objetivo fundamental, por supuesto, la elaboración y el aporte para las políticas públicas, el aporte y la elaboración de conocimiento junto con los actores, los sujetos sociales y políticos, y abonando siempre en un camino de transformación, y en ese sentido, bueno, será útil nuestra herramienta si es útil para la sociedad y si es útil para los explotados y oprimidos, es decir, si es útil para quienes sufren las injusticias de este sistema, y bueno, queremos estar ahí, ¿no? Queremos ser efectivamente un aporte a la construcción de un camino de igualdad, y en ese camino iremos aprendiendo. Así que eso es lo que tenía para compartirles. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Vicky, por la presentación. Ya somos más de 100 participando de este lanzamiento de la Fundación Igualdad. Quiero hacer algunos agradecimientos, los voy a ir haciendo de tandas a medida que les voy viendo, pero está participando Alejandro Grimson, director del programa Argentina Futura. Ahí veía también a Mario Santucho, director de la revista Crisis, a Laureano Bielcia, Julián Sicari, está también María Julia Eliosov de la FES, así
Así que muchísimas gracias por participar. Ahora voy a ir leyendo los comentarios que también nos están haciendo llegar. Vamos a pasar a la presentación de los diferentes espacios de la Fundación. Le damos la palabra a Pablo Warren, quien coordina junto con Andrés Capa el OSEP, el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas de la Fundación Igualdad. Pablo es además licenciado en Economía, magíster en Desarrollo Económico y becario doctoral del CONICET. Así que Pablo, te damos la palabra. Gracias, Juli. Bueno, gracias a todos los que están ahí del otro lado. Brevemente quiero contar un poco la historia de los OSEP, qué es lo que hacemos y fundamentalmente cuáles son nuestras motivaciones. El OSEP nació hace algunos años, en el 2017. La historia es previa igual, inicia con un mail en el año 2013, primer año en el que Ita iba de candidato en una elección y la necesidad de empezar a hablar más de política general, que era algo que no veníamos interviniendo tanto en los medios, y bueno, empezamos a formar una línea en economía que, bueno, al principio fue mediante reuniones más informales, hasta que, bueno, en el 2017 decidimos dar el salto a formar el observatorio, empezamos a hablar con conocidos, conocidas, ampliamos el grupo y obviamente desarrollamos muchísima más capacidad de trabajo. Hoy tenemos distintas líneas de intervención en el observatorio. Por un lado, lo que tiene que ver con el análisis de la coyuntura económica, la parte más macro. Ahí hacemos unos informes mensuales de coyuntura, por ejemplo, donde tratamos de ir dando nuestra opinión bastante seguido de cómo vemos las cosas. Un área que es muy importante para nosotros, que es la de economía popular, que a veces tiene trabajos hacia afuera, pero muchos de los trabajos son hacia adentro, son de asistir técnicamente a las organizaciones. Tenemos un área de sectores productivos que está vinculada a pensar la estructura productiva argentina y pensar un poco, mecharla un poco en las discusiones sobre desarrollo. Y durante este tiempo hemos hecho también informes especiales de distintas temáticas, jubilaciones, economía feminista, hicimos hasta un informe de Mercado Libre una vez. Está todo ahí colgado en nuestra página. Pero la verdad es que creo yo que lo más importante para el grupo es la discusión interna y es cómo nos formamos al interior del grupo. La perspectiva de los OSEP y la motivación que tiene este observatorio, que es de coyuntura económica y políticas públicas, es justamente poder volcar estos análisis a pensar política, ¿no? Y entender esta economía argentina tan compleja y poder contribuir a transformarla. Nos tocaron, desde que hicimos la fundación oficial del observatorio en 2017, fueron años recontra compulsionados, donde hemos discutido un montón, donde la economía fue protagonista de un montón de cosas, y hemos aprendido muchísimo, y eso es algo que es para nosotros fundamental, porque creemos que, hay que hacer un trabajo humilde y muy intenso para pensar cómo transformar esta difícil economía argentina. Lamentablemente en los últimos años hubo un retroceso en la discusión, cada vez tuvimos que hablar más de la deuda, de cómo resolver la crisis macroeconómica, de cómo bajar una inflación que superaba los 50 puntos, cómo controlar el dólar, ¿no? Nos fuimos para atrás en el debate, no pudimos pensar en cómo ir hacia una Argentina. Lamentablemente el debate dejó de volcarse a ir hacia una Argentina más justa, más igualitaria, y se volcó en cómo contener la crisis, ¿no? Y bueno, ahí es donde desde los OSEP queremos aportar, ¿no? A pensar una Argentina que efectivamente pueda, por un lado, evitar caer en este tipo de crisis y al mismo tiempo avanzar hacia un país más justo, más igualitario, y esa es como nuestra motivación fundamental, y hacia afuera, muchas cosas tratamos de reflejarlas y los informes, y hacia adentro ese es el gran desafío que nos propusimos, y al que, quien esté interesado en sumarse, de los que están aquí, es invitado. Bueno, muchas gracias, Pablo. Queremos agradecer también al colectivo de maternidades feministas que está participando, Agrupación Enfermería Federal, Asociación Civil Tejiendo el Barrio, Liberación Popular, Centro de Estudios de la Cultura Canábica, Fundación Soberanía Sanitaria. Ahí estuvieron mandando mensajes a través del chat, así que les agradecemos muchísimo por la participación y le damos la palabra a Ezequiel Ibáñez, quien coordina el Instituto Democrático
democracia con eje en estudios políticos y sociales de la Fundación Igualdad. Ezequiel es licenciado en Ciencia Política, maestrando en Ciencia Política y director de investigación en la UNLA y docente universitario. Así que, Ezequiel, adelante. Bueno, gracias Juli. Si se corta o se escucha mal me interrumpen. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un placer compartir este espacio con ustedes y sobre todo este proyecto colectivo que es la Fundación Igualdad. Participo del Instituto Democracia. El Instituto Democracia es relativamente joven. Hace un poco más de un año que varios y varias compañeras confluimos alrededor de una misma idea, que era o que es entender la democracia como un campo de disputa. Siempre alrededor de ese eje realizamos varias actividades, la mayoría de ellas en contexto de pandemia. Algunas de esas actividades son el haber realizado en abril un concurso de ensayos que se llamó Otro fin del mundo mejor es posible, del que participaron más de 100 personas de diversos países, y que culminó con la selección de 25 ensayos para la realización de un libro digital que se llama Sopa de Carpincho, Ideas a un metro de distancia, y que tuvo un jurado de lujo en su tiempo, Darío Zeta, La Inca, Juan Carlos Monedero, Marina Marriage, Rinesi y Agustina Paz Frontera. Ese libro recoge los aportes de varios y varias compañeras que también acá están presentes, y recoge las ideas justamente para construir desde una epistemología del sur, en ese contexto, o en este contexto de pandemia y de post-pandemia, las ideas para un mundo mejor y para un mundo distinto, ¿no? También realizamos un ciclo de debate en torno al pensamiento de García Linera, a través de varios encuentros, y de esos encuentros se realizó un libro que está en proceso de edición, muy pronto a salir, que refleja un poco las discusiones y las reflexiones de esos encuentros. Como último ejemplo, a mitad del año realizamos una serie de conferencias, de entrevistas internacionales, en un ciclo que se llamó La democracia en disputa, perspectivas ante la crisis global, y que entrevistamos a Dussel en México, entrevistamos a Dávila, a Manuela Dávila en Brasil, a Gerardo Pizarello en España y a Monedero también en España. A partir de esas entrevistas publicamos un libro que lo presentamos hoy también, así que estamos doblemente felices de presentar este libro, que son un poco las entrevistas y los diálogos en estas entrevistas internacionales. Todas estas actividades reflejan los temas que nos convocan y que además se trabajan siempre desde el análisis de las relaciones internacionales, desde el análisis de las redes sociales y en articulación con otros centros, con otras instituciones, con otros espacios con los cuales compartimos inquietudes y perspectivas, y con los cuales, o de esa articulación, surgieron también actividades, por ejemplo, actividades con Agenda Argentina y la reciente actividad o la jornada sobre los discursos del odio. El instituto está conformado por compañeros y compañeras de diversas experiencias, militantes, académicas, de investigación, institucionales, lo que permite, acá va un poco más la presentación más formal del instituto, permite que sea un espacio que funciona como centro de estudios políticos, alrededor de la democracia, alrededor de las tensiones de la democracia, alrededor de su polisemia. El objetivo del instituto es generar un diálogo entre diferentes saberes, entre los saberes académicos, entre los saberes de las organizaciones sociales y de las organizaciones políticas, entre los saberes de los espacios de representación política, entre los saberes de las experiencias militantes, es decir, generar un diálogo que nos permita disputar la democracia o disputar el sentido de la democracia como una forma de emancipación, como una herramienta que articule el deseo de las mayorías frente a los fenómenos de desarraigo, a los fenómenos a la miseria, a la indiferencia, a la desigualdad que nos propone hoy el neoliberalismo. El instituto también nos invita a preguntarnos justamente por qué elegir la democracia como campo de disputa, ¿no? Bueno, en primer lugar, porque en este siglo XXI la democracia parece ser casi exclusivamente el único régimen político y la única forma de lo social que es posible, que es deseable y que es legitimante. Y acá tenemos dos problemas, ¿no? El primero es que la democracia es sistemáticamente atacada por los discursos del odio,
por los discursos racistas, machistas, patriarcales, elitistas, por los discursos antidemocráticos. Pero tenemos otro problema también importante, que es que el concepto de democracia ha sido hegemonizado por el liberalismo, ¿no? Es decir, la democracia siempre está entendida en ese sentido de democracia liberal, que entiende lo que ya todos y todas sabemos, ¿no? Un ejercicio limitado de la soberanía popular a través de la representación, elecciones libres, competitivas, y sobre todo la democracia como una forma a través del diálogo de llegar a consensos racionales. Bueno, todo eso debemos desbordarlo y por eso disputamos la democracia, ¿no? A partir de su propio desborde. ¿Y desde dónde disputamos la democracia? Bueno, desde la polisemia misma de ese término, ¿no? Hasta 1950, hasta el siglo pasado, la democracia era casi una mala palabra. La derecha, el liberalismo, el partido oligárquico, el partido aristocrático, huía de la democracia, ¿no? Y huyen de la democracia porque históricamente la democracia fue el gobierno de las mayorías. Y esas mayorías siempre son los pobres, esas mayorías siempre son las mujeres, esas mayorías siempre son los marginados, siempre son los bárbaros, ¿no? En definitiva, digo, esas mayorías siempre somos nosotros, esa mayoría siempre somos nosotros. Desde mitad del siglo XX hasta hoy, la visión hegemónica de la democracia, que es la democracia liberal, ha ocultado ese conflicto que es inherente al desarrollo y a la práctica de las mayorías. Bueno, por lo tanto, el Instituto de Democracia tiene como objetivo volver a traer esas tensiones de la democracia en su ejercicio como gobierno de las mayorías pobres, y esas tensiones entre orden y conflicto, esas tensiones entre las minorías del privilegio y las mayorías populares, entre la virtud cívica individual y la virtud popular colectiva, ¿no? Entre una historia que parece que ya está determinada y, por otro lado, la inundación anárquica de las mayorías populares en la plaza pública. Bueno, por todo esto, y para terminar, saludamos y agradecemos a ITAI y a los compañeros y compañeras que conforman los demás espacios por la creación precisamente de este espacio de sinergia popular, como es la Fundación Igualdad, donde el propio nombre ya dice mucho, ¿no? No es la Fundación Libertad. En principio porque ya existe, digo, pero por otro lado, digo, mucho más importante, porque la palabra igualdad es un principio fundante de la democracia, ¿no? Igualdad no en términos de una homogenización plena de todos y todas, sino la igualdad en la potencia del despliegue de nuestras singularidades dentro del campo popular, ¿no? Desde el Instituto estamos, por tanto, honrados y honradas en participar y en formar parte de esta sinergia y de esta articulación popular alrededor de la figura de la igualdad, que permitirá ampliar nuestros campos de debate y de actividades, pero por sobre todo nuestras propias experiencias de militancia y de aprendizaje. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Cese. Aprovechamos para recomendar la publicación Sopa de Carpincho, que la encuentran en nuestra web. Es abierta y gratuita la publicación, así que les invitamos a leerla. Y le damos ahora la palabra a Flor Cascardo, quien coordina el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas de la Fundación. Florencia es licenciada en Economía, posgraduada en Economía Política con perspectiva de género, magíster en Políticas Públicas y además es docente e investigadora de la UNTREF también. Bueno, hola a todos, gracias por participar de esta actividad. Y ahora voy a avanzar un poco en contar qué es lo que hacemos desde el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, que es un espacio que se forma en 2018, como decía Vicky, a partir de la intención de aportar desde nuestras disciplinas profesionales y nuestro compromiso con la militancia feminista. Y esto de estar en estrecho vínculo con el movimiento hace que pensemos estas cuestiones no de manera abstracta, sino guiadas, situadas, y de ahí se desprende un poco lo que hacemos, que tiene que ver, por un lado, con esto de pensar lo que pensamos para transformar la realidad, buscando, ¿no?, aportar a la construcción de una sociedad más igualitaria, con acceso a derechos para mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans e identidades no binarias, y entendiendo también la importancia, ¿no?, de contar con esta información pensando en que para transformar una realidad hay que conocerla, y ahí es donde ponemos nuestros esfuerzos, pero también, por otro lado, pensando qué cosas vamos a mirar, qué cuestiones dónde vamos a centrar nuestra atención,
Y ahí es que decidimos profundizar también en las demandas, las deudas más urgentes que existen en nuestra sociedad, pensando también, ¿no?, en esto de que se deriva de los estudios de géneros, del cuestionamiento, un modelo único de mujer, como decía Vicky, pensando cómo el género se intersecta con otras cuestiones como la clase, la raza, la pertenencia social, etcétera, generando justamente un entramado de desigualdad. Y a partir de eso de esto se derivan las principales líneas que tuvimos este año. Por un lado, pensando en cómo se cruzan la desigualdad social y la desigualdad de géneros, estuvimos trabajando en aportar a la comprensión de cómo es la realidad de las mujeres de los barrios populares, basándonos en datos del Relevamiento Nacional de Barrios Populares, que contabilizó donde viven unos 4 millones de personas, y que es un territorio que queda por fuera del análisis de la EPH, que es la principal fuente de información socioeconómica de nuestro país. Y acá algunas cosas que nos interesan destacar de este informe, que después pueden acceder en la página, es cómo todos los indicadores empeoran ahí. El desempleo en estas mujeres duplica al de las que viven en territorios relevados por la EPH. Otra cosa también que se duplica es la brecha de ocupación entre varones y mujeres. En promedio del país es aproximadamente 20 puntos, en los barrios populares es 40, y esto puede pensarse a partir de una cuestión, un trabajo que funciona como un estructurante de la desigualdad, que es el trabajo de cuidado, estas tareas que son indispensables para la reproducción social, para la sostenibilidad de la vida, y que son desarrolladas de manera no remunerada, principalmente por las mujeres. Digo, esto está cuantificado en el relevamiento del INDEC del 2013 sobre uso del tiempo. Y a partir de entender cómo se retroalimentan estas esferas, ¿no?, tensando el mercado, el cuidado, en el conflicto capital-vida del que habla la economía feminista, es que un último dato que nos parece importante destacar de este trabajo es el porcentaje de mujeres que viven en los barrios populares, cuya ocupación más relevante son las tareas fijas en el hogar y sin sueldo, que es el 34%. Y en los varones este porcentaje es del 1%, ¿no? Entonces, a partir de este tipo de trabajos, lo que buscamos pensar es cómo la desigualdad social se cruza con otras cuestiones. Digo, no es lo mismo ser varón que ser mujer, pero tampoco es lo mismo ser mujer en un barrio urbanizado que ser mujer en un barrio popular. Y siguiendo con esta línea de la intersección también, otra cosa que hicimos este año fue un relevamiento sobre las condiciones de vida de mujeres lesbianas, travestis, bisexuales, trans y no binarias afro en la Argentina. Y si bien también trabajamos sobre cuestiones socioeconómicas, algunas cosas interesantes que surgieron del relevamiento tiene que ver con el alto porcentaje de personas que sufrieron violencia de género y sufrieron situaciones de racismo. Y como en ambos casos hay un muy alto porcentaje de personas que no se acercó a hacer la denuncia, muchas veces por desconocimiento de las instancias existentes para ello. Y este relevamiento lo realizamos en conjunto con el área de género de la Comisión 8 de noviembre, que es el Día Nacional de Afroargentines y la Cultura Afro, pensando también en, como venían diciendo, ¿no?, las distintas intervenciones, aportar a la construcción de políticas públicas, como por ejemplo un relevamiento nacional, pero que contemple también cuestiones como la sensibilización, la educación en estas cuestiones, dado el racismo estructural que existe en la sociedad. Y siguiendo también con esto de la educación, estamos haciendo un relevamiento sobre la implementación de la ESI, de la educación sexual integral en la Ciudad de Buenos Aires, viendo también cuáles son las trabas en el acceso, cómo es la realidad de esto en la ciudad, y con el eje salud, también trabajando con la red de profesionales por el derecho a decidir en un relevamiento sobre las situaciones de violencia en las interrupciones legales de embarazo. Digo, y esto de estar en estrecha vinculación con el movimiento feminista, creemos que también este relevamiento va a ser de suma importancia pensando en este contexto de las discusiones sobre la legalización del aborto, pensando en que una vez que tengamos aborto legal, seguro y gratuito, vamos a tener que seguir trabajando para que esto efectivamente suceda, como nos demuestran las trabas que existen hoy con la ILE. Y bueno, estas fueron las principales líneas de trabajo, pero nos interesaba destacar también cómo articulamos con las organizaciones por entender el protagonismo de quienes viven estas realidades, pero también generando instancias de diálogo con espacios de gobierno, viendo, ¿no?, cómo se complementa también este vínculo entre Estado y organizaciones de la sociedad civil, y también llevamos adelante un ciclo de conversaciones feministas buscando generar diálogo entre referentes de movimientos sociales, académicas y quienes ocupan espacios de gestión estatal, ¿no?, sobre trabajo, economía y políticas públicas, digo, para charlar sobre esta realidad que conocemos y que vemos cada vez que surge algún indicador, que sale alguna publicación de la EPH, donde vemos cómo tenemos peores niveles de empleo, las mujeres cis también tenemos peores tasas de ocupación, empleos más precarios, somos la mayoría en los sectores más pobres de la sociedad, en el primer decil, por ejemplo, el 70% son mujeres cis.
Digo, y remarco también lo de mujeres cis, por la forma en que están construidos nuestros indicadores, que esto también es otra demanda, ¿no? La construcción de indicadores no binarios que puedan reflejar la diversidad de identidades sexogenéricas existentes en la sociedad. Entonces, esto fue un poco más o menos lo que hacemos en el observatorio, buscando justamente aportar a la construcción de políticas públicas que puedan generar una sociedad con acceso igualitario de derechos para todas, todes y todos. Eso, gracias. Muchas gracias, Flor. Sin duda son muy interesantes e importantes estos cruces que haces, ¿no? Entre las diferentes desigualdades y también las distintas discriminaciones y sin duda es una prioridad y un desafío que esta perspectiva de género también atraviese no solo en nuestra propia fundación el conjunto de los ejes de trabajo, sino también en general, ¿no? Que pueda atravesar el conjunto de los diagnósticos y de abordaje también de las problemáticas que nos proponemos desde acá analizar y hacer un aporte en términos de políticas públicas, pero también pensando al propio Estado. Creo que es un proceso vivo que es por demás importante y bueno, esta semana también cobra visibilidad, ¿no? Con los debates en torno al aborto. Ahora sí le vamos a dar la palabra a Bruno Giormenti Moravec, quien coordina el CEDESU, el Centro de Estudios abocado a temas de desarrollo económico y social urbano. Bruno es profesor de antropología, docente de la UTN y maestrando en sociología económica. No nos falta mucho, así que ya vamos avanzando con los últimos centros de la Fundación. Bueno, gracias Juli, ¿cómo andan? Gracias a todos por acercarse al lanzamiento de la Fundación. Cuento un poquito qué es el CEDESU, el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico y Social Urbano, es nombre pomposo. Lo conformamos el año 2018, ITAI nos convocó a un grupo de compañeros y compañeras, fundamentalmente economistas y sociólogas, y con apoyo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, armamos este espacio un poco con la premisa de pensar la ciudad como terreno de disputa política, social, cultural, simbólica, económica, que en un punto es todo lo que requería abordar la problemática urbana, ¿no? Con esa premisa asumimos una perspectiva interdisciplinaria, nos propusimos cruzarnos distintas disciplinas para poder abordar ese objetivo, que, bueno, a lo largo del tiempo, un poco el desafío que teníamos era pensar la problemática urbana en base a las desigualdades, ¿no? Las desigualdades que veíamos en términos de acceso a derechos, en términos de desigualdades de género, en términos de poder vivir la ciudad. Y en este tiempo, a través de perseguir ese objetivo, bueno, avanzamos con distintas iniciativas, ¿no? Una de ellas fue constituir un índice que nos permita aproximarnos a una medición de la desigualdad urbana, pensándola por la desigualdad que hay en las comunas de la ciudad de Buenos Aires, que nos permitió constituir una serie que mida esa desigualdad desde el año 2006 hasta el presente, que hemos seguido actualizando hasta el día de hoy. Y además de por ahí esa herramienta que la tomamos como una herramienta de intervención política de cierta forma, también, bueno, nos propusimos formular análisis de distintos tipos, ¿no? A partir de esta premisa interdisciplinaria que decíamos antes, ¿no? Formulamos análisis fiscales, tributarios, presupuestarios sobre la ciudad de Buenos Aires, realizamos análisis de los planes de gobierno que el PRO ha ido desarrollando desde que es gestión en la ciudad de Buenos Aires, a partir también de la necesidad que teníamos de poder identificar la visión de ciudad que esta fuerza tiene, que ha tenido y que ha desarrollado en la ciudad de Buenos Aires. Nos metimos también en conflictos motivados por las políticas públicas impulsadas por el gobierno de Larreta, como por ejemplo el impulso de la Unicaba, o la unificación de 5 hospitales en uno. También nos metimos con deudas estructurales de la ciudad, como son el déficit en la educación de primeras infancias, la heterogeneidad en el acceso a la red de transporte, o el déficit habitacional. Incluso también nos propusimos analizar políticas que a priori nos llamaban la atención, como la de comisarías cercanas, y
además de poder ver cuestiones referidas específicamente a la ciudad, nos propusimos también ver qué estaba pasando en otras partes del mundo, y nos pusimos un poco a estudiar experiencias internacionales, de gestiones locales, que consideramos importantísimo tomarlas en cuenta para empezar a pensar otras alternativas a las políticas vigentes, ¿sí? Realizamos entrevistas a investigadores que han laburado estas temáticas, como Andy Kosak, con la antropóloga María Cristina Cabello. También entrevistamos a funcionarios del gobierno para tener visiones de técnicos que por ahí no son la expresión política, pero que están detrás de la formulación de las políticas que desarrolla el gobierno de la ciudad, como para poder comprenderlas mejor. Así como también hemos trabajado con organizaciones y otros centros de estudios que, bueno, los asumimos como centros compañeros. En este último tiempo, por ahí nuestro centro ha entrado más a una velocidad crucero, disminuyendo un poco el volumen producido de las líneas de intervención, pero de esta manera seguimos pensando que siga a la orden del día la necesidad de formular, de colaborar con la formulación de políticas alternativas a las vigentes en la Ciudad de Buenos Aires, y también el poder asumir una perspectiva que sale un poco del porteñocentrismo, abonando una mirada metropolitana sobre la gran ciudad, y también salir de Buenos Aires incluso y poder pensar políticas que sirvan también para pensar las ciudades desde un punto de vista feminista, ambiental y con un desarrollo sostenible en todo nuestro país. Eso, y muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Muy interesante el trabajo que hacen desde el CDSU. También están los informes disponibles en nuestra página, así que les invitamos a leerlos desde ahí. Le vamos a dar la palabra ahora a Ariel Parajón, que coordina el colectivo de reflexión sobre los consumos. Ari es licenciado en Ciencia Política y especializado en política de drogas. Ahí estoy. Sí. Perfecto. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Gracias, Juli, por la presentación. Antes que nada, agradecer a todos los que están presentes por el tiempo, por la disposición, a los compañeros y a las compañeras de organizaciones, fundaciones, centros, institutos. Veo algunas caras conocidas ahí, algunos nombres. Así que estamos muy contentos de este lanzamiento. También agradecer a los compañeros de la Fundación por haber pensado en integrar al colectivo de reflexión sobre los consumos en esta nueva experiencia, y sobre todo también agradecerle a un montón de compañías y de compañeras que los veo ahí, que son integrantes del colectivo, que aportan, que participan, que escriben, que colaboran, que nutren con sus aportes, sus consejos, la dinámica del colectivo de reflexión sobre los consumos. Muchos de ellos, como decía, están hoy acá, otros no pudieron estar, pero bueno, la verdad que para nosotros estamos muy contentos. El colectivo es una experiencia bastante nueva, joven, tiene un año. Cuento brevemente también de dónde viene, quiénes somos. El colectivo es un espacio que nació en el 2019, es un espacio integrado por profesionales, trabajadores de la salud pública, de distintas disciplinas, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, abogados, abogadas, algunos cientistas políticos, operadores comunitarios. Hay distintos recorridos en distintos organismos públicos, en la academia, en la universidad, algunos están estudiando, y básicamente nace en el 2019 con 3 objetivos claros, o 3 objetivos que podríamos puntear o sintetizar un poco el horizonte del espacio. Uno que tiene que ver con producir contenido e información en torno al consumo de sustancias, que es un tema, el uso de drogas es un tema que nosotros vemos que hay mucha falta de información, mucho tabú, mucho estigma, y bueno, nos empezamos a agrupar con la idea de, bueno, empecemos a producir contenido en este sentido. Sobre todo para dar la batalla cultural y simbólica sobre los imaginarios que hay sobre el uso de drogas, anclado o desde una perspectiva de lo que nosotros llamamos reducción de riesgos y daños, en la gestión del placer y en pensar que no todo consumo es problemático y que puede haber otro tipo de uso de sustancias. En segundo plano, también nos trazamos como objetivo aportar a la construcción de políticas públicas con una perspectiva de género, que discutan la accesibilidad a los derechos de las personas, ya que muchos trabajamos en organismos, a veces vemos cómo las personas que entendemos como sujetos de derechos les son vulneradas las posibilidades de acceder a espacios de atención en el caso que tengan consumo problemático, y en el caso que sean usuarios de drogas, muchos de sus derechos actualmente son vulnerados. Y en tercer nivel, o en un tercer objetivo fue, bueno, empecemos a generar información
para estas personas que usan sustancias y que muchas veces no se sabe qué están usando, cómo se usa, qué modalidades de uso hay y demás. Nosotros entendemos en ese sentido que hay que pensar una nueva política de drogas en Argentina, y eso implica inevitablemente derogar la ley de estupefacientes, la actual ley de drogas, implica crear un nuevo marco normativo en línea con los derechos humanos, centrando a las personas en el centro de la escena y en los abordajes, y entender que los consumos de drogas que manifiestan algún tipo de consumo problemático deben ser abordados en el plano de la salud, como así también lo dicta la ley de salud mental. Pero sabemos, obviamente, que cuando nos metemos en este tema, nos metemos en conmover o movilizar algunas estructuras que son más del orden de lo jurídico, de lo normativo, de la seguridad, de la política, también que necesita debatir estos temas, de los medios de comunicación, más allá del orden de lo sanitario. Y entendemos también que pensar una nueva política de drogas implica también pensar una política de drogas en clave de soberanía, donde los marcos normativos, los modelos de abordaje, los modelos de atención también tienen que estar pensados desde Argentina y no desde lineamientos internacionales, sobre todo desde el imperio y su política prohibicionista a nivel mundial. Por eso, esta mirada comunitaria que fuimos desarrollando en nuestros espacios de trabajo y en nuestros momentos de reflexión en el colectivo, nos llevaron a que, teniendo en cuenta que el uso de drogas en clave problemática debe ser abordado desde una mirada de salud, en línea con lo que plantea la ley de salud mental, y que debe estar pensado en clave comunitaria, es que nos empezamos a encontrar también con trabajadores y trabajadoras, médicos, médicas, como por ejemplo la colectiva de salud feminista, que empezó y que trabaja desde una mirada de salud comunitaria, con una perspectiva de género, con una perspectiva de restitución de derechos, y a partir de ahí dijimos, bueno, empecemos a armar el área de salud de la fundación. Y si le pensamos en clave de salud, la pensamos también en clave de derechos humanos, porque en el abordaje cotidiano vemos que hay muchas vulneraciones, que las personas que nosotros entendemos que son sujetos de derechos, muchas veces esos derechos o son inaccesibles o han sido vulnerados. Así que la verdad que nosotros estamos muy contentos. Para nosotros fue un año muy agitado en términos de actividades. Nacimos a fines del 2019 y nos pusimos a hacer a comienzos de 2020 encuestas, sondeos, informes, escritos, análisis, participar de debates, generar información. Y la verdad que fuimos encontrándonos con un montón de compañeras y compañeros con los que veníamos trabajando en ámbito académico, en ámbito laboral, pero que no estábamos encontrándonos en un espacio de discusión, de reflexión. Así que la verdad que esta interseccionalidad, esta interdisciplina, esta integralidad que plantea la Fundación a nosotros nos nutre, porque nos nutre las miradas, porque nos complejiza los análisis que muchas veces tenemos parciales desde nuestra carrera de grado, o nuestra especialización, o nuestro posgrado, nuestro doctorado, o nuestra propia oficina de trabajo. Muchas veces vemos los problemas o los abordajes comunitarios, sobre todo desde una mirada única. Y la verdad que poder encontrarse con equipos de investigación, institutos, observatorios que abran el plano y que podamos cruzar informes y debates, la verdad que nos nutre mucho. Nosotros creemos como espacio en el diálogo entre la comunidad como territorio, como espacio de expresión de la sociedad civil, en el Estado como institución que organiza debates, marcos normativos, símbolos, ideas, y también en la academia, que muchas veces es una usina de crear conocimiento, pero falta que se cruce con el territorio, con lo que pasa en la vida cotidiana de las personas. Así que este diálogo que propone muchas veces la Fundación, que escuchaba a los distintos compañeros y compañeras que me antecedieron hablando de integralidad, de interseccionalidad, de políticas públicas, de Estado y demás, a nosotros nos enriquece, así que estamos más que contentos. No quiero ocupar más el tiempo porque ya son las 7 de la tarde y habíamos dicho que iba a ser corto, así que la verdad que estamos muy contentos en aportar un pequeño granito de arena a esta fundación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ari. Qué importante e interesante también este abordaje de la salud desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no?, que se proponen desde el colectivo. Vamos a pasar a la presentación del último de los espacios que integran la Fundación, y le vamos a dar la palabra a Ezequiel Galpern, quien coordina Ideas de Pie, un espacio abocado al eje de políticas científicas y educativas. Ezequiel es licenciado en Física, becario doctoral UBA y docente UBA, así que te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Juli, por la presentación y también en general por la invitación a Ideas de Pie a formar parte de esta fundación, lo cual por supuesto nos puso muy contentos y contentas.
Bueno, Ideas de Pie es un espacio de jóvenes científicos, universitarios, digo, becarios doctorales, jóvenes investigadores que, bueno, provenimos de diferentes áreas del conocimiento, campos de estudio, y que empezamos a organizarnos, a ordenarnos en función de intervenir en nuestros propios espacios de formación y de producción académica, con el objetivo de disputar el sentido de la ciencia que hacemos y que enseñamos también todos los días. Y cuando digo disputar el sentido, digo, ¿a qué me refiero en concreto? Nosotros somos jóvenes que nos formamos, que crecimos enfrentando un discurso tradicional, liberal, que reza un poco, y que ustedes conocerán solamente, que la ciencia es una suerte de gran sistema internacional que, bueno, funciona bárbaro y que es productor de verdades objetivas que se van acumulando y terminan derramando beneficios tecnológicos para toda la humanidad. Y me parece interesante poner en cuestión que en los últimos tiempos, y ustedes lo saben, este discurso a nivel social viene como perdiendo terreno, incluso por derecha, frente a posiciones terraplanistas, antivacunas, anticuarentena o incluso anticiencia. Y también resaltar que al mismo tiempo que fue pasando también los últimos años, y nosotros somos un espacio muy joven y hemos vivido esto un poco desde adentro, dentro de la comunidad científica ha ido creciendo una fuerte politización de los científicos y científicas en nuestro país, que viene haciéndose ver como por izquierda esta visión tradicional que comentaba. Digo, esa visión cede ante quienes planteamos un horizonte de soberanía científico-tecnológica, quienes ponemos sobre la mesa el problema de la desigualdad de género en nuestro área, o de la precarización laboral, por ejemplo, en los estratos inferiores del sistema científico. Entonces digo, ¿cómo nos proponemos nosotros y nosotras intervenir en este contexto, en esta disputa de sentido? Y ahí quiero comentar brevemente dos aspectos para no extenderme mucho. Y el primero de los ejes objetivos tiene que ver con tender puentes entre la actividad científica y la ciudadanía. Nosotros el año pasado realizamos unas cuantas ferias de ciencia en parques, en espacios públicos, y ahora durante la pandemia hemos realizado un extenso ciclo de entrevistas que llamamos Cornaciencia, Diálogos entre Ciencia y Salud, donde nuestra propuesta es hacer una comunicación de la ciencia que la muestre como actividad humana. Esto quiere decir mostrarla como nosotros la vemos, que es potente, útil, pero también siempre como un hecho discutible y no milagroso. Y también visibilizar quién está al otro lado del mostrador. Mostrar que la ciencia no solamente la hacen grandes científicos consagrados de 60 y pico años de edad, sino también pibes, pibas, pibis, jóvenes que trabajamos produciendo conocimiento todos los días, como parte de nuestro laburo. Y como segundo eje relevante en esta disputa, de alguna manera hacia adentro de nuestra propia comunidad científica, es cada vez más grande en la Argentina, nuestra propuesta es generar y compartir herramientas que permitan comprender, entender mejor la política científica nacional. En su momento lo hacíamos sobre todo para enfrentar el proyecto neoliberal de Macri, y hoy para fortalecer y profundizar el proyecto del Frente de Todos. Y en este sentido, un eje fundamental ahí para nosotros es visibilizar que, si la ciencia es un sistema global, donde los países centrales son los que cuentan con más y mejores engranajes para vincular la investigación básica con las innovaciones tecnológicas, eso implica un problema para los países periféricos, ¿no? En ese caso, vale la pena preguntarse a quién le es útil la ciencia que hacemos acá. Y como esta pregunta no somos nosotros los primeros que nos la hacemos, nos parece relevante traer sobre la mesa el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, y la historia propia del sistema científico y tecnológico argentino, y por eso desarrollamos un seminario de historia y actualidad de nuestro sistema científico nacional, que ya va por su tercera edición este año, y que incluso en la virtualidad tuvo más de 150 participantes, lo cual nos pone muy contentos y contentas. Y es una iniciativa que nos permite también unas gafas que nos permiten leer la realidad, y creo que es un eje que también el nuevo gobierno ha tenido muy en cuenta en políticas como la unidad coronavirus, por ejemplo. Así que para no extenderme más, simplemente decir que estamos esperanzados en formar parte de este espacio, en poder vincularnos también con otras áreas de trabajo y centros que se han ido ya presentando, y esperamos poder seguir desarrollando este tipo de actividades y creciendo aún más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cese. Estamos llegando ya al final de este lanzamiento de la Fundación Igualdad. Queremos agradecerles nuevamente a todos y todas y todes por estar acá participando. También a todos los compañeros y compañeras que forman parte de los diferentes espacios de la Fundación, que ahí fui pasando y viendo bastantes caras conocidas. Así que qué bueno que también puedan estar participando. Como verán, abordamos muchísimas temáticas, muchas de ellas vinculadas y conectadas y articuladas, obviamente, es lo que tienen estos temas. Y queremos también invitarlos e invitarlas a participar en los espacios que les interese y también, obviamente, a articular desde sus propios colectivos e instituciones que integran con los diferentes espacios de la Fundación. Así que muy agradecidos y agradecidas de que estén acá y de estar lanzando sobre todo este proyecto en este marco, ¿no? Le vamos a dar ahora sí las palabras de cierre a Itai Hackman, director de la Fundación Igualdad, economista y diputado nacional. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la participación y la paciencia. Incluso tuvimos ahí algunos intrusos que vinieron a enviar sus saludos acá al evento también. Sí, los saludamos aquí a los amigos que se han sumado a manifestar de alguna manera su acompañamiento, su interés, podríamos decir, su interés por el lanzamiento de este espacio. Así que bueno. Bueno, la verdad es que yo simplemente contarles, a ver, este es el resultado de la unificación de varios espacios de investigación que venían trabajando por separado, con sus especificidades, que como han podido ver recién, y aspiramos incluso a ir sumando más espacios que tienen sus distintos temas de investigación y de trabajo. Decía, la unificación de varios espacios de investigación compuestos en general por jóvenes, compañeros y compañeras que son jóvenes profesionales, que se desarrollan algunos más en el ámbito académico o el más profesional, y que le dedican una parte además de su tiempo a producir diagnósticos, informes, análisis y también propuestas sobre todos los temas que hacen a nuestra sociedad, a nuestra realidad, ¿no? Así que para nosotros obviamente es muy importante este paso de poder unificar todo esto, y para nosotros es un salto importante. No me voy a detener en contar tanto los contenidos, primero porque ya lo hicieron cada uno sobre su espacio, sino más porque entrando a la página pueden ver la producción de cada espacio que ha venido llevando adelante hasta ahora, y la verdad que es una producción bastante importante y con aportes muy originales, y creo que pues interesante para todos los que les interese acceder. Pero sí decir que esta unificación para nosotros también es una manera de jerarquizar y potenciar, ¿no? el laburo que hace a la producción, a la investigación, a la producción de diagnósticos y de análisis y de propuestas. Y creo que esto es importante porque en general las fuerzas políticas conservadoras, de derecha, nos llevan varios cuerpos de ventaja en términos generales en la existencia de espacios de este tipo, de espacios de producción rigurosa, de análisis, de diagnósticos y de propuestas sobre la realidad, ¿no? Y si uno hace una cuenta rápida, se le ocurren decenas de ejemplos de fundaciones, de think tanks, ¿no? como se les dice, que hacen este trabajo vinculados a los sectores dominantes, ¿no? Al pensamiento dominante y a las políticas dominantes. Y en general, en el campo popular, por supuesto que no es que somos la primera, ni mucho menos, existen muchos y valiosos esfuerzos, pero en general nos cuesta más generar espacios que se aboquen específicamente a este tipo de tareas que son importantes, ¿no? Esa es una premisa. La segunda es, vinculada con esto, es que no alcanza para transformar la realidad. O sea, hay una frase, ¿no?, que siempre se dice, ¿no?, que para transformar la realidad hay que conocerla, ¿no? Bueno, no alcanza
para transformar la realidad los eslóganes, las consignas, ¿no? Que están muy bien a lo mejor para una campaña, para otros ámbitos, pero para un ámbito como este hace falta realmente un trabajo que no se agota en un eslogan o en una consigna, ¿no? Y entonces la verdad es que encarar este trabajo de investigación sobre la realidad con un compromiso social y político, ¿no? Porque nosotros armamos esta fundación con un fin, que no es un fin académico, y no porque tengamos en contra nada de la academia, sino que el objetivo no es simplemente producir conocimiento, lo cual de por sí es algo muy bueno, y muchos compañeros y compañeras se dedican a eso, sino que tiene un fin político, un fin político-social. Tiene como objetivo ayudar a un proceso de transformación de la realidad, ¿no? Entonces, obviamente, nuestra investigación es una investigación que está implicada de alguna manera, ¿no? Se piensa involucrada con la realidad y no solamente desde un lugar de observación o de análisis, o de simplemente de estudio, ¿no? También, como es un espacio compuesto por gente, entre comillas, joven, ¿no? El concepto de juventud, obviamente cada vez lo usamos con mayor generosidad en algunos casos, en el mío para empezar, pero en términos generales pertenecemos a generaciones que tenemos algunos rasgos en común, y entre ellas, entre esos rasgos vinculados con este tema, creo que hay una convicción vinculada a este tema, digo, que es que no alcanza solamente con la voluntad, ¿no? No alcanza solamente con la voluntad es una condición muy necesaria, fundamental, pero no suficiente, y tampoco alcanza con las teorías y el conocimiento existente, ¿no? Y lo que creo que las generaciones, los jóvenes o las generaciones nuevas buscan es aportar desde un lugar de mayor creatividad e imaginación, formas nuevas de entender la realidad, propuestas nuevas, y eso implica no solamente cuestionar el pensamiento dominante, no solamente cuestionar las teorías, en economía diríamos ortodoxas, pero bueno, digamos, los saberes convencionales o dominantes en cada una de las disciplinas, sino incluso también cuestionarse algunos principios del pensamiento y de las teorías contestatarias o heterodoxas, ¿no? Es decir, animarnos a pensar la realidad sin ataduras, ¿no? sin dogmas que nos limiten nuestra capacidad de comprensión o nuestra posibilidad de pensar soluciones para problemas del siglo XXI que no necesariamente van a ser iguales que los que se pensaron en el siglo XX, ¿no? Y eso me parece que es un ejercicio que nuestra generación tiene que aportar para renovar un poco el pensamiento, y renovar un poco también las herramientas de análisis, ¿no? Y las propuestas, aprendiendo siempre de la realidad que obviamente nos va enseñando. Y por último, sobre el tema del nombre que elegimos, que es igualdad, yo creo que el tema de la desigualdad es el gran tema del siglo XXI, ¿no? No solamente en términos económicos, que vivimos en un mundo con niveles de desigualdad económica inéditos, de concentración de la riqueza realmente inéditos. En los últimos 40, 45 años se ha producido un proceso que hasta ahora no se ha logrado revertir, de concentración de la riqueza de características nunca vistas, sino, como bien explicaron las compañeras y los compañeros antes, la desigualdad en todas sus dimensiones, ¿no? De género, de clase, de género, de acceso al ambiente, incluso vinculado al tema de obviamente, acceso a la salud, de experiencias con el consumo, etcétera, ¿no? Entonces, de la educación ni hablar. Y me parece que la desigualdad es el gran tema del siglo XXI, que la desigualdad, además, no es, en el siglo XXI es un desafío que hay que pensar no solamente, justamente por esto que decía, en términos de recursos, sino en múltiples dimensiones, y además la desigualdad en una sociedad en la cual, y por eso también, por ejemplo, es tan importante el espacio de estudios sobre temas urbanos, que también las ciudades y el tema urbano tiene su especificidad. Tardamos mucho tiempo en darnos cuenta que los temas de las grandes ciudades y la vida
en las grandes ciudades no se derivaba automáticamente de los temas nacionales que tenían su especificidad que hay que estudiar, y entre otras cosas tiene que ver también la desigualdad con la forma de vida que tiende a una lógica de segregación, de encierro, de distancia, ¿no? Y en este, no como la que hemos ejercido este año para cuidar nuestra salud, sino la que genera murallas que hacen que como sociedad tendamos a romper los vínculos, ¿no? Que nos hacen vivir en comunidad, ¿no? Y además con cada vez más herramientas que permiten hacer más sofisticadas esas formas de segregación social, ¿no? Entonces, a mí me parece que el tema de la desigualdad es un gran tema del siglo XXI, y me parece que el concepto de igualdad es un concepto que en sí mismo encierra un montón de problemáticas a trabajar, y también una vocación, un deseo, una mirada humanista, ¿no? Porque en definitiva la búsqueda de la igualdad no es la búsqueda de una ideología política en particular, sino que es una búsqueda, creo, de todas las doctrinas, las filosofías, las ideas, que de alguna manera tratan de apelar a los sentimientos más nobles que están en la condición humana, es decir, a construir un humanismo, una forma de vivir que tienda a la armonía, a la solidaridad, y no a la segregación y al individualismo, ¿no? Entonces, en esa perspectiva humanista que tiene el concepto de la igualdad, y en la cual se inscriben un montón de filosofías, teorías políticas, concepciones religiosas, cosmovisiones y demás, me parece que se inspira un poco el trabajo que queremos impulsar desde esta fundación. Así que las invito a estar en contacto, a suscribirse al newsletter, a visitar la página, a sumarse los que quieran, a vincularse con los distintos espacios de producción que habitan en esta fundación, y obviamente también a ejercer sus críticas, por supuesto, que serán muy bienvenidas, y entre todos y todas tratar de ayudar a producir conocimiento, información y propuestas que nos permitan pensar la realidad argentina para transformarla. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Itai, por tu intervención. Itai siempre nos invita a pensar y a repensar todo, así que también es un placer y un orgullo poder estar lanzando esta fundación con vos hoy. Y bueno, ya quedan invitados e invitadas, pero pueden entrar también a leer nuestros informes y nuestras producciones en la página web, es fundacionigualdad.com, muy fácil, así que les invitamos, y vamos a estar también difundiendo próximas charlas, actividades, los informes que vamos sacando. Pueden ahí suscribirse al newsletter para que podamos estar en contacto y comunicados y comunicadas. Por nuestra parte, eso es todo de la presentación. Les agradecemos de vuelta muchísimo por haber participado de este lanzamiento, y para terminar diría que sea ley, ¿no? Muchas gracias por participar.